Continuando con el temario del día, estudiaremos la cardiopatía isquémica. Al principio del seminario estudiamos la ateroesclerosis, donde describimos la formación de la placa de ateroma. Puede ocurrir que suceda la rotura de la misma. La placa grave es mucho más inestable y lábil que la placa fibrosa. El colágeno se digiere y adelgaza hasta que la placa se rompe. Placa complicada. Este es el acontecimiento crítico que pone en marcha el mecanismo de la trombosis que mata al enfermo. Una vez rota la placa, la formación del trombo es inmediata. El porvenir del enfermo depende del tamaño del trombo y de su estabilidad. Definiremos cardiopatía isquémica como un grupo de síndromes estrechamente relacionados y consecutivos a una isquemia miocárdica, en donde existe un desequilibrio entre el aporte de sangre oxigenada y la demanda del corazón. En más del 90% de los casos, la isquemia miocárdica se debe a una reducción del flujo sanguíneo coronario causada por una obstrucción coronaria ateroesclerótica. Vemos en la imagen el esquema de las arterias coronarias. Durante el trabajo práctico veremos en detalle cómo esta reducción del flujo sanguíneo coronario irá evolucionando, produciendo distintas alteraciones bioquímicas y celulares en el miocito. Las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica pueden dividirse en 4 síndromes: infarto agudo de miocardio, angina de pecho, cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca y muerte súbita de origen cardíaco. Nosotros desarrollaremos solo 2 de ellos, la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. Angina de pecho es un complejo de síntomas de cardiopatía isquémica caracterizado por crisis paroxísticas y en general recurrentes de molestia subesternal o precordial, causada por una isquemia miocárdica transitoria. El infarto agudo de miocardio es la forma más importante de cardiopatía isquémica, en donde la duración y la intensidad de la isquemia son suficientes para causar la muerte del miocito. Por lo tanto, la isquemia será irreversible. Será fundamental entonces tener en claro la duración de la isquemia en ambos síndromes para poder entender la diferencia que presentan cada uno de ellos. Diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Se utilizan los criterios de la Organización Mundial de la Salud, donde un paciente recibe el diagnóstico probable de infarto si presenta 2 de los siguientes criterios, y el diagnóstico será definitivo si presenta los 3. Los criterios serán el clínico, bioquímico y electrocardiograma. 2 parámetros positivos de 3 son necesarios para el diagnóstico. El criterio clínico se basará en los signos y síntomas. El dolor es intenso, repentino, opresivo, localizado en la región retroesternal, con o sin irradiación, que dure más de 30 minutos. Se acompaña de náuseas, vómitos, astenia marcada. El aspecto del paciente se lo encontrará sufriendo, sudoroso, frío y pálido. Es interesante mencionar que la intensidad del dolor no guarda relación con la gravedad del infarto agudo de miocardio. El criterio bioquímico. La isquemia irreversible producirá necrosis. Esta necrosis
producirá la elevación plasmática de enzimas miocárdicas. En esta diapositiva vemos un gráfico de concentración en función del tiempo de aparición de los síntomas de las distintas enzimas que se modifican y por ende se pueden testear en el laboratorio. Cada una de ellas posee su cinética y sus valores de referencia. Mioglobina, troponina T, CPK total y CPKMB. Debido al costo de las determinaciones, no todos los establecimientos de salud cuentan con los reactivos necesarios. Es por esto que aún se determinan la CPK total y CPKMB, LDH, GPT y GOT. Será muy útil para el médico manejar la cinética de cada una de las enzimas cardíacas. En este cuadro presentamos para las enzimas utilizadas el tiempo de aparición en circulación luego del evento isquémico, el tiempo máximo, pico y el tiempo que tarda en normalizar los niveles, este último expresado en días. El último de los parámetros es el electrocardiograma. Los componentes principales del sistema de conducción cardíaca son el nódulo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la ramificación de fascículos y las fibras de Purkinje. La señal crea una corriente eléctrica que puede ser observada en un gráfico. El electrocardiograma. Entonces podemos definirlo como la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. Y sabemos que tiene la ventaja de ser un procedimiento médico con resultados disponibles inmediatamente. Es una técnica que no es invasiva y es económica. Presentamos aquí una gráfica donde está representada la curva característica de un ciclo cardíaco normal. Tenemos que recordar que la isquemia intensa no causa muerte celular inmediata, incluso en las regiones con afección más grave, y que habrá indicadores de necrosis, elevación del segmento ST y profundización de la onda Q, como indicadores de isquemia, inversión de la onda T. En esta gráfica observamos una curva normal y tres curvas patológicas, marcadoras de necrosis y marcadoras de isquemia. Tratamiento de infarto agudo de miocardio. Este se basará en un tratamiento no farmacológico, en un tratamiento farmacológico y en un tratamiento quirúrgico en caso de ser necesario. Complicaciones. Casi las 3/4 partes de los pacientes experimentan una o varias complicaciones después de un infarto agudo de miocardio. Pueden complicarse con un shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita. Retomando para no perdernos, acabamos de desarrollar dos situaciones que se estudian dentro del grupo de cardiopatía isquémica, que son angina de pecho e infarto agudo de miocardio. Y vimos cómo la principal diferencia entre ambas es la duración de la isquemia. Pero también vimos que en el 90% de los casos, esta isquemia se debe a la formación de una placa de ateroma. Ahora bien, puede suceder que la placa de ateroma que hemos estudiado ocluya un vaso del cerebro y produzca una isquemia a ese nivel. Es por esto que el accidente cerebrovascular
será nuestro último tema del día de hoy. Accidente cerebrovascular. Es un trastorno clínico habitualmente súbito derivado de un aporte insuficiente de sangre al sistema nervioso central. Mostramos aquí, en 2 cortes, la circulación cerebral. Por supuesto que las manifestaciones clínicas dependerán de la localización, extensión e intensidad del daño. Observemos en esta imagen las distintas áreas del cerebro, como también las funciones de cada una de ellas. Es por esto que ante un accidente cerebrovascular, el paciente podrá sufrir distintas secuelas, por ejemplo, trastorno de la conciencia, trastorno del habla, trastorno de la sensibilidad, trastornos motores, recordando que la lesión es del lado contrario al lado que se presentan los síntomas, y alteración de los reflejos. Además, podemos clasificar al accidente cerebrovascular como accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico se produce el cese del flujo sanguíneo como consecuencia de la reducción de la perfusión y secundario a la obstrucción. En cambio, en el accidente cerebrovascular hemorrágico, se produce debido a cuadros hipertensivos y aneurismas. Accidente cerebrovascular isquémico. En este tipo de accidente cerebrovascular se produce una reducción del flujo sanguíneo. La isquemia cerebral puede producir una lesión de tipo global, donde la reducción generalizada de la perfusión general se produce, o focal, donde existe una zona localizada del cerebro. El 80% de los accidentes cerebrovasculares son de tipo isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico puede deberse a un proceso trombótico o a un proceso embólico. Accidente cerebrovascular isquémico, trombótico. Se forma un coágulo en una de las arterias que irrigan el cerebro. Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de placas de ateroma en las arterias cerebrales. El accidente cerebrovascular isquémico embólico, el émbolo, puede ser consecuencia de un coágulo formado que tras desprenderse total o parcialmente, viaja hacia el cerebro a través del torrente sanguíneo, hasta quedar encallado cuando su tamaño supera el calibre de las pequeñas arterias cerebrales. Es muy importante aclarar el siguiente concepto. El accidente cerebrovascular hemorrágico se produce por la rotura de los vasos del sistema nervioso central, no debido a la ateroesclerosis. El accidente cerebrovascular hemorrágico provoca un déficit neurológico que refleja la acumulación gradual del hematoma junto con el aumento de la presión intracraniana. El 20% de los casos son de este tipo. Aquí vemos cómo la acumulación que mencionamos previamente va desplazando las estructuras hasta lograr el enclavamiento vulvar y producir la muerte del paciente debido a un paro respiratorio. Durante el trabajo práctico, desarrollaremos actividades que nos permitan comprender la diferencia que existe entre ambos tipos de accidentes cerebrovasculares. Damos aquí fin al temario del día de hoy. Muchas gracias.